Buenas, soy Axel Diera. Yo le reacciono el capítulo número 12 de Fate, Strange Fake. Y bueno, en el episodio anterior justamente vimos cómo pues algunos de los Masters y Servants que están participando en esta guerra terminaron atrapados pues en esta realidad creada pues por el Rider falso. Viendo, o sea, cómo pues nuestros muchachos buscan una manera pues de salir de este lugar y aparte pues lograr salvar a la queridísima Tsubaki. Prácticamente dividiéndonos en tres frentes. Bueno, el frente ahí de Sigma, o sea, con la Assassin falsa, quien, bueno, ya están directamente pues en conexión con esta Tsubaki. Ayaka o sea, con Ricardo se han encontrado, o sea, con los policías, o sea, bueno, del jefe de policía y este Flat junto con Jack se han encontrado pues con el padre Cini y sus ayudantes. Mientras por fuera también vemos cómo las cosas pues se siguen moviendo. El jefe de policía pues busca bueno, una pista pues de qué es lo que ha acontecido pues con sus muchachos, bueno, ya informándose pues gracias a el caster falso, a Alexander, que pues realmente pues siguen con vida y que hay una manera pues aparentemente de ir a por ellos. Mientras tanto, Tine parece haber logrado rescatar a Gilgamesh justo a tiempo e intenta pues curarlo, aunque lamentablemente parece que el rey pues sigue bastante dañado. Enkidu termina por haciendo pues en escena, no para ayudar a Gilgamesh, pero sí al menos pues para darle algo de soporte pues a la queridísima Tine, ya que pues intrigado, o sea, de Gilgamesh, sabiendo lo orgulloso que es, el por qué pues se deja manejar pues por una, o sea, por otra persona, como pues vendría siendo nuestra queridísima Tine, aunque realmente quien sabemos quién está moviendo ahí las cosas pues es el mismo Gilgamesh. Y mientras pues vemos cómo todos continúan ahí moviéndose, contactando ahí este Flat, logrando contactar, o sea, con este waiver, vemos cómo pues se nos termina revelando una información importante. Y es que la Ayaka que todos conocíamos y que habíamos visto desde un principio parece no ser la Ayaka pues que pensábamos que era, sino una falsa Ayaka, ya que la original pues se encuentra lejos de ahí con su clásico cabellito negruzco. Aparte de todo eso, Tsubaki parece haber entrado en contacto, o sea, con alguna especie de ente y tal, o sea que no entiendo, la verdad, o sea, ya después de tener muchos personajes, parece que van a introducir otro, así que tengo intriga de ver, o sea, qué es lo que está pasando aquí en esta situación y bueno, ver qué es lo que pasará pues con nuestros queridos muchachos, si lograrán rescatar a Tsubaki y pues lograr salir de esta otra dimensión en la que los ha atrapado el falso Rider. Así que bueno, ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Buah, tremendas revelaciones en este episodio donde comenzamos a entender un poquito más pues acerca de la situación de Tsubaki y el Rider falso. Aparte, bueno, de ver un interesante paralelismo, aunque esto pues ya lo habíamos visto desde antes, entre precisamente este Ricardo y pues el mismísimo Sigma. Aparte, bueno, también de ver a nuestra Yaka empezando pues a superar sus miedos. Parece que, bueno, no nos terminan de explicar lo de Ayaka todavía, pues eso queda ahí un poquito pues en las sombras, pero me imagino, o sea que más adelante pues lo terminarán explicando. Pero ya concentrándonos más en este episodio, se nos termina mostrando este recuerdo, o sea, de Sigma cuando pues se enfrentó a uno pues de sus compañeros niños asesinos, donde justamente, o sea, vemos como pues este le reclama el hecho, o sea, de eh,
O sea, ¿por qué? Pues él está luchando y tal, ¿por qué? Pues ahí evita, o sea, que él cumpla pues con su objetivo si realmente pues él no tiene pues nada por lo que luchar y él pues sí, o sea, quiere pues ahí salvar a los niños y que pues esta tragedia sucedida con ellos pues no se vuelva a repetir. Muy interesante, la verdad, y la respuesta, o sea, que termina dándole Sigma, pues al final, o sea, cuando le dice, bueno, simplemente, pues no quiero morir, la verdad. O sea, es como que la respuesta más, curiosamente, o sea, uno podría decir, o sea, que es bastante fría, bastante tal, o sea, pero podríamos decir también, o sea, que sería una respuesta bastante humana, o sea, porque sí. O sea, está en ese instinto, el simplemente, pues el hecho, o sea, de sobrevivir, pues tal, independientemente, o sea, de que no haya tal. Aunque entiendo porque aquí, pues es lo que quieren, pues también dar ahí muy, muy claramente a entender el hecho, o sea, de que, pues, uno necesita ese motivo, eso, o sea, que termina empujando pues a uno a seguir adelante. Y el problema es que Sigma pues no lo ha encontrado. Y justamente también, les digo, este es un paralelismo, o sea, que terminamos viendo, o sea, con el mismísimo Ricardo, o sea, que vemos que pues no tiene ninguna razón para terminar luchando, o sea, por el Grial. Así que muy interesante, le digo, ahí la situación pues con estos dos personajes. Obviamente ambos al final van a terminar encontrando pues esa motivación, o sea, que los haga seguir adelante, o sea, Ricardo encontrando una razón, o sea, para luchar y tal, que obviamente estará relacionado pues con nuestra queridísima Yaka, y también, o sea, veremos cómo pues Sigma finalmente encuentre pues ese algo, o sea, que lo motive pues a seguir adelante y el por qué. O sea, el por qué pues decide ahí vivir y luchar. Am, Aunque bueno, mientras todo esto sucede, bueno, vemos cómo pues termina encontrándose con el padre de Tsubaki, y vemos cómo pues termina sacándole información. Aunque obviamente vemos, o sea, como pues o sea, si bien, o sea, si tiene pues algo ahí entre comillas de conciencia, o sea, como para saber, o sea, quién es y tal, y dónde está y todo lo que está aconteciendo, vemos como pues está manipulado en la esencia, o sea, de que justamente, pues, bueno, están lavados ahí del cerebro, o sea, para creer pues que esto es estar ahí junto al lado de Subaki es lo que ellos desean, ya que pues es lo que el Rider falso, o sea, termina pues ahí proyectando. Aunque, bueno, mientras vamos hablando con él, nos terminan revelando una perturbadora verdad. Y bueno, sí, se me hacía raro, o sea, el hecho de que siempre que mostraran a Subaki, siempre nos metían flashazos ahí de bacterias y tal, y me intrigaba, o sea, bueno, hará alusión, o sea, porque, bueno, en ese momento, ya lo he mencionado antes, yo ya sé quién era el rey del falso, porque les digo, o sea, yo lo terminé leyendo hace tiempo. No la hora, sino los Servants sí, más que nada pues los Servants, porque me interesaba ver qué Servants estaban participando, o sea, en cada uno de los Fates, aunque no sabía qué papel pues tenían cada tal. Me pareció siempre raro, la verdad, o sea, porque siendo uno de los, bueno, cuatro jinetes del apocalipsis, es como que se me hacía un personaje pues bastante roto, la verdad, más que nada pues al ser más como un concepto, o sea que un personaje en realidad, aunque me imaginaba que en la historia lo iban a poner, o sea que el jinete existió de verdad, pero no, o sea, parece ser que sí es como el concepto, o sea, de tal, o sea, de la plaga. Eh, ¿Era plagas? Creo que sí. Ya no me acuerdo muy bien, o sea, era hambre, guerra, muerte y plaga, ¿no? Pero bueno, justamente vemos, bueno, le digo, en su momento, o sea, cuando nos mostraron las bacterias, pensé que hacían alusión, o sea, eso, o sea, de que el Servan era el de la plaga o que Subaki pues estaba enferma.
Pero no, o sea, aquí nos revelan cómo pues aparentemente los cabrones de sus padres terminaron, bueno, como ya habíamos sabido, o sea, experimentando con su hija. Pero no sabía a qué nivel, ya que prácticamente terminaron haciendo pues lo que los mató, o sea, con los gusanos estos. Que recordarlo, pues me da perturbación, la verdad, pero en esta ocasión en forma de bacterias. Haciendo, me imagino, estas bacterias mágicas y tal, o sea, que terminen potenciando pues el cuerpo ahí de su hija. eh, para, bueno, me imagino, o sea, para cuando participaran en la guerra, a tener ahí una fuente de energía o algo así, o invocar algo bastante potente, pero bueno, vemos cómo pues les terminó saliendo la jugada pues de mala manera, ya que al final fue la misma Tsubaki la que se terminó convirtiendo en Master. Y bueno, invocando pues a al Pale Rider, el jinete de la plaga. Y con esto pues bueno, ya viendo, o sea, lo que ha acontecido pues en esta situación. Al menos, digo, lo único que podemos ahí pues alegrarnos es que al menos no tuvo que pasar por lo mismo, o sea, que la pobre de Sakura, o sea, porque digo, para mí sigue siendo una de las cosas que más me termina ahí jodiendo bastante, o sea, de Fate, o sea, o sea, lo acontecido con Sakura, pero bueno, al final, al menos en Heaven's Feel tiene ahí su final feliz. Pero sí, les digo, al menos la Tsubaki no terminó pasando pues por tal, aunque no sé qué podría llegar a ser peor si lo tomamos en cuenta, o sea, porque vemos como Tsubaki pues está en coma, gracias, me imagino que gracias pues ahí a la infección potente, o sea, que le ha derivado pues el efecto pues ahí de las bacterias estas mágicas. Pero bueno, bastante turbio, pero bueno, ya sabemos cómo pues terminan siendo las cosas en Fate, especialmente, o sea, con el lado de la magia, muchos, y especialmente, o sea, por parte de los padres, o sea, cómo pues han terminado siendo las cosas más asquerosas, o sea, como por sus ambiciones y tal. Pero bueno, ya después de, bueno, viendo todo esto, o sea, vemos cómo pues Ricardo, junto con junto con los demás del grupo, terminan enfrentando a el Kerberos. Vemos, o sea, cómo pues nuestro querido Arthur, o sea, bueno, Arthur, perdón, Ricardo intenta hablar, o sea, con Kerbero, haciéndole ver, o sea, el hecho de que, bueno, yo estoy muertito, pero ellos no, por favor, no les hagas daño, déjalos ir, y tal, pero lamentablemente para Ricardito, pues esto no va a ser posible, ya que aquí nos terminan pues revelando una verdad, y es que pues nuestros muchachos están muertos. Al menos de manera conceptual podríamos llegar a decirlo, o al menos lo que entiendo, ya que aquí, bueno, nos dan una explicación de que pues al ser pues eh, una representación pues en los sueños de Tsubaki, realmente pues es como si ellos no estuvieran con vida y tal, y por eso pues esta representación pues del inframundo, porque pues digo, muchas ahí parafernalias, o sea, para básicamente dar la explicación de que pues sí, o sea, el discurso de Ricardo pues no sirve para intentar ahí dialogar pues con Kerberos, o bueno, la creación de Kerberos pues de este mismísimo eh, jinete de la plaga. Um, También nos terminan explicando la razón, o sea, por la que nuestros muchachos, o sea, fueron pues ahí transportados de cuerpo completo y no siendo manipulados como creo que terminan siendo los padres de esta Tsubaki, la verdad. Y es que aquí nos mencionan que gracias a que hay o sea, es cierto ente, o sea, que está generando como una especie de conexión ahí
y tal, bastante potente, es que ha hecho, o sea, para bueno, el Raider falso, lograr transportar pues a nuestros muchachos sin la necesidad pues de hacer este lavadito cerebral. Y bueno, haciendo referencia obviamente pues al cuerpo moribundo de nada más y nada menos que nuestro queridísimo Gilgamesh. Aunque bueno, esto le puede jugar pues en contra a nuestro querido jinete falso, ya que pues vemos como pues todos nuestros muchachos al tener su conciencia pues pueden llegar a ponerse a las armas. Aunque bueno, mientras este Flat pues está hablando ahí con Waver y tal, vemos cómo termina apareciendo nuestra Assassin falsa, la cual vemos, o sea, cómo pues termina, obviamente pues sus típicos cuestionamientos de tú eres un máster, o sea, que anhela el santo grial y bueno, ya habiéndole dado pues las respuestas, o sea que pues ella más o menos termina aceptando, parece que terminan pues llegando ahí a un acuerdo. Aunque lamentablemente vemos como pues termina apareciendo nada más y nada menos que pues el apóstol muerto. Justamente pues interfiriendo en ese lugar y viendo cómo pues termina pues revelando su maquiavélico plan pues más adelante. Mientras tanto vemos como Tsubaki se termina encontrando pues con este ente que nos habían presentado pues ya en el anterior episodio, el tal Jiao, el cual sí, la verdad es que sí me sonaba muy chino y por el nombre, o sea, parece ser alguien relacionado pues ahí con China. De hecho, lo bueno de Fate es que puedes ahí buscar a ver el personaje verdadero en la vida real. Y no sé si Yao está haciendo referencia a el dragón, o sea, porque ya mencionado que es como una especie, o sea, de deidad y tal, o está haciendo referencia al Yao relacionado, o sea, con Qin Shi Huang. No me sorprendería, la verdad, o sea, que sea cualquiera ahí de los dos, pero interesante, la verdad, ver este curioso personaje, el cual aparentemente tiene esta ballesta antideidades, no sé por qué, y tal, y que por alguna razón y circunstancias se ha manifestado, pues bueno, está intentando manifestarse, pues en esta situación. Muy extraño todo, la verdad, o sea, ya vimos, o sea, lo acontecido, pues ahí con la cabrona de Ishtar y ahora la aparición, pues, de este Jiao. La verdad es que tengo intriga de ver, pues, qué papel, o sea, le están queriendo poner, pues, a este personaje, pero al menos de momento parece ser, pues, un buen aliado en toda esta situación. Entregándonos, como les digo, esta potente ballesta antideidades que no sé ¿contra quién podríamos llegar a utilizarla? Bueno, podríamos utilizarla contra Ishtar, ahora que lo pienso. O quién sabe, o sea, contra qué ente pues la terminaremos pues ahí utilizando. Inclusive contra el mismísimo Pale, bueno, contra el jinete de la plaga. Aunque se me haría raro, o sea, porque per se la plaga no es como una deidad per se, pero bueno, ya vemos cómo Fate le gusta darle divinidad pues a ciertas cosas. Así que, bueno, lamentablemente para nuestro grupito, bueno, para eh, se me fue el nombre, para este Sigma, vemos como pues el apóstol muerto termina apareciendo frente a ellos. Y bueno, mencionándole a Tsubaki, o sea, qué es lo que realmente pues quiere ella hacer para hacer felices pues ahí a sus padres, vemos como pues ella termina deseando pues ser una maga, lo cual pues termina siendo negativo porque pues tras este deseo, o sea, sentir pues este deseo, obviamente su servant pues lo termina pues queriendo volver una realidad. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen los magos convirtiéndose en masters en una guerra del Santo Grial?
pues no será nada positivo. Así que pues al final vemos como pues el Rider falso termina tomando su papel como Servant y con ello pues empezando a luchar pues en pos de su queridísima Master, complicando pues ahí las cosas y volviendo pues una situación, o sea que ya era lo suficientemente jodida, en una muchísima peor. Y bueno, después de que Archer, digo, perdón, Ricardo terminara pues siendo ahí un poquito pues golpeado por el Kerberos, vemos como pues Ayaka termina pues yendo tras su Servan, logrando ahí superar un poquito pues sus miedos ante la Caperucita Roja, que bueno, al menos parece que eso queda de lado pues de un momento, y viendo cómo finalmente se encara con Ricardo para decirle, o sea que pues ahora ella también luchará pues junto con él. Aunque lamentablemente pues para Ricardito en este momento pues todavía no he encontrado pues una motivación pues para luchar de verdad pues en esta guerrita. Y antes de ponerse pues ahí al acorde ahí con Ayaka, vemos como finalmente los prelati terminan haciendo acto de presencia para ponerle pues ahí un poco más de dinamita a una situación pues ya lo suficientemente explosiva. Así que wow, parece que en el siguiente y último episodio, al menos de esta parte de la historia, se viene potente, la verdad, tengo ganas de ver. Me imagino que ya en el siguiente terminaremos cerrando, o sea, toda esta parte, o sea, del enfrentamiento, o sea, con el Pale Rider. Me da un poquito de tristeza, o sea, porque seguramente, sí, o sea, el Pale Rider vaya a ser uno de los primeros Servants, pues, en irse de la jugada. Curioso, la verdad, porque a veces suelen ser el Assassin el que termina palmándola o el... Bueno, en cero fue el Caster. Bueno, ahí depende ahí de las circunstancias, pero es curioso, o sea, que el Rider se vaya primero, no suele ser de los que termina yéndose primerito, la verdad, aunque bueno, en extra, bueno, en cada Fate, o sea, termina yéndose uno diferente, así que bueno, curiosillo, la verdad, curiosillo ver, o sea, cómo pues terminará siendo todo esto, qué es lo que harán los prelati, terminarán ayudando un poquito pues en la situación o terminarán jodiendo pues aún más lo ya jodido. Así que ya con esto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.